La gente de mente cerrada tiene el alma pequeña, solía decir mi abuela Lisa. Así que sueña en grande o te convertirás en una mosca cuando mueras. Entonces vivirás en la casa de las moscas, siempre zumbando con las otras personas de mente cerrada. Su educación finlandesa la hizo honesta, severa y siempre de mi lado. Me empujó a realizar mis sueños, a decir lo que pensaba y a ser siempre fiel a mí mismo. Pero sobre todo, me hizo temer a la casa de las moscas. De la misma manera que la gente diría, vete al infierno, Lisa diría, vete a tu casa de moscas. El dicho no tiene la misma cadencia en español, y no es tan poderoso cuando no viene de una vieja finlandesa enfadada. Por otra parte, creo que nunca he oído a nadie más decirlo como ella. De niño, solía tener pesadillas con la casa de las moscas. Lisa construyó todo un mundo con sus historias. Me contaba cómo todas las moscas pululaban juntas en una nube negra, buscando algo que las hiciera humanas de nuevo. Había viejas habitaciones con estanterías llenas de libros a medio escribir, una cocina en la que se pudría la comida desperdiciada y un cálido sótano al que iban los cadáveres a estropearse y a enfriarse. Había otras habitaciones que se mencionaban de pasada, pero eran demasiadas para seguirles la pista. Mirando hacia atrás, no era más que una historia inventada para asustarme y convertirme en un niño orgulloso y franco. Si mis profesores hubieran sabido de dónde venía mi actitud temeraria, habrían maldecido a mi abuela en sus oraciones. Pero llega un punto en el que todos los niños pequeños dejan de oír lo grandes que son. Un punto en el que sus sueños y ambiciones empiezan a parecer inverosímiles. El punto en el que se dan cuenta de que no todos pueden ser astronautas, millonarios o profesionales del hockey. Para mí, eso llegó al final de mi adolescencia, justo después de que falleciera mi abuela. Cuando ya no quedan voces para contrarrestar el abuso de la vida ordinaria, solo escuchas lo que queda. Me fue bien en la escuela, pero fracasé estrepitosamente cuando intenté cursar estudios superiores. Intenté encontrar un trabajo en mi ciudad natal, en Finlandia, pero no había nada disponible. Cuando mi familia se distanció, me encontré sin nada que me atara, así que hice lo que hubiera querido mi abuela. Lo maldije todo a la casa de las moscas y me puse en marcha por mi cuenta. Me mudé a Suecia y conseguí un trabajo como guardia nocturno en el Royal Institute of Technology de Estocolmo. La mayoría de las veces era un trabajo nocturno, pero trabajaba extra cada vez que había un evento importante en el campus. No era tan emocionante, pero era un trabajo estable y bien pagado. Creo que la empresa quedó impresionada por mi actitud y mi ética de trabajo. En ese momento no estaba completamente destrozado. Tenía algo de fe, tanto en mí como en mis capacidades. Pero con el paso de los años, esa confianza se fue desgastando. A lo largo de 10 y crueles años, me enfrenté a una serie de relaciones fallidas y a un compromiso roto. No conseguí un lugar mejor que un apartamento de una sola habitación, y vi a todos mis colegas pasar a trabajos mayores y mejores. Un tipo, Jonah, ganó la maldita lotería, casi 1 millón de euros. Teniendo esto en cuenta, quizá no sea tan rápido para culparme tan duramente cuando admito que finalmente dejé de intentarlo. Caminar por esos pasillos, noche tras noche, parecía una pesadilla. Hora tras hora patrullando innecesariamente, interrogando a estudiantes borrachos y cerrando todo, era inútil. Y esa ética de trabajo de la que había estado tan orgulloso, empezó a erosionarse. Fue a finales de septiembre, no hace mucho tiempo. Los estudiantes regresaban para el nuevo semestre y yo volví a mi ruta. A estas alturas ya conocía a la mayoría de los conserjes y del profesorado. Pero esta noche en particular, había terminado, completamente mentalizado. No tenía intención de hacer el más mínimo esfuerzo. En cambio, estaba navegando en Reddit.
Estaba mirando sin sentido por mis subreddits recomendados. Había revisado todas mis suscripciones y ahora solo quería llenar mi mente de tonterías durante un rato. Finalmente, elegí un subreddit al azar y comencé a desplazarme. Estaba en la 10ª página de novedades cuando me topé con un título que se me quedó grabado. ¿Sobrevivirías a la caza de las moscas? Al principio pensé que era una discusión sobre un libro o una película. El tipo de post de ¿qué harías durante una invasión alienígena? Lo revisé, pero me quedé atascado en la aplicación cargando algún tipo de imagen. Puse los ojos en blanco cuando resultó ser un anuncio de una aplicación de citas. Pero los comentarios me llamaron la atención. Respuesta tras respuesta, una y otra vez, al menos 40 comentarios, todos diciendo lo mismo. No. ¿Cómo que no? ¿Que no sobrevivirían a la caza de las moscas? ¿Estaban todos familiarizados con la misma historia? En toda mi vida nunca había conocido a nadie, fuera de mi familia, que hubiera oído hablar de ella. Luego, sin tocar la pantalla, me vi publicando lo mismo. No. Ahí estaba, mi nombre de usuario y todo. Ya estaba empezando a recibir interacciones. Terminé el resto de mi recorrido en tiempo récord, apurando los pasillos. Había algo en ese puesto que me recordaba a mi abuela, y la sensación de pavor que me producían sus historias. Eran tan vívidas que podría jurar que había estado allí. Casi podía imaginar el estudio con los libros a medio escribir, y la asquerosa cocina podrida. Si hubiera sido un hombre con talento, podría haberlo dibujado, o pintarlo. Hacer poesía con él, algo que una persona de poca monta no haría. En cambio, terminé mi ruta y volví a casa al amanecer. Lo último que recuerdo es que entré en el piso inferior de mi complejo de apartamentos. 2 sombras se movieron detrás de mí. Un brazo me obligó a estrangularme, mientras alguien me empujaba algo en la cara. Mientras luchaba, me dieron un golpe en la nariz. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando sentí que alguien levantaba mis piernas. Mi cuerpo se rindió. Tengo un vago recuerdo de una caja grande y oscura. Había otras personas dentro. Un hombre lloraba y creo que alguien de la esquina estaba muerto. Estaba demasiado cansado para hablar, pero no para escuchar. Éramos al menos 4 personas, incluyéndome a mí, y todos estaban tan desorientados y asustados como yo. Estaba desnudo y sospechaba que los demás también lo estaban. Tal vez no el cadáver. Podía sentir la piel fría contra mi muslo. Sin embargo, mis ojos no podían enfocar nada. La oscuridad era total y no entraba ni una pizca de luz. Mi nariz se había fracturado, por lo que mis ojos no dejaban de lagrimear y tenía que respirar por la boca. Había un extraño olor químico en el aire. Ni cloro ni amoníaco. Algo intermedio que hacía que me picaran los pies. Creo que estaba dormido cuando las puertas se abrieron de golpe. Había hombres armados, todos con faros y armas automáticas. Me ataron las manos con una cuerda de plástico afilada que me cortó la carne y me obligaron a abrir la boca. Tuve que morder uno de esos protectores de mordida que debes usar en el dentista, de los que no puedes cerrar la boca. Me lo ataron con fuerza. Fui el primero en salir. Hubo un breve momento de luz solar pálida antes de caer en un sótano oscuro. Aterricé con fuerza sobre mi brazo y me dejó sin aire. La suciedad húmeda se coló en mis poros. Mientras jadeaba para respirar, había más cuerpos cayendo a mi alrededor. Me dolía la boca por el aparato que llevaba. Cuando los hombres armados llegaron a la persona que estaba en la esquina más alejada de la caja, les oí hablar en un idioma extranjero. Lo dejaron fuera y cerraron las puertas, dejándonos a oscuras. Supongo que estaba realmente muerto. Solo vi las siluetas de los otros 2. Un delgado rayo de luz entró por una rendija de la puerta del sótano.
Apenas pude distinguir el rostro de una mujer de mediana edad. Sus ojos iban de un lado a otro y de su frente salía un chorro de sangre. Debió de sufrir una mala caída. Me puse de rodillas y apenas pude mantener el equilibrio. Se escuchó un extraño crujido procedente del otro lado de la habitación, como una bola de confeti rodante. Intenté verlo, pero estaba demasiado oscuro. En lugar de eso, me arrinconé en una esquina y escuché. Había un hombre de mi edad a unos pasos por delante de mí. A medida que el crujido se acercaba a él, estallaba de actividad. De repente, quedó claro qué era el ruido. Moscas. Un enjambre de moscas tan apretado que formaba una masa líquida. Millones de frágiles alas rozando entre sí, bullendo de expectación. En cuanto lo tocó, se arremolinaron. Desde ese único rayo de luz podía ver su rostro. Miles de moscas forzando a su boca abierta, sus orejas, sus ojos y su nariz. Todo el enjambre, impulsado por un único propósito de entrometerse. Me entró el pánico. Escuchar a alguien morir ahogado por 1.000.000 de moscas es algo que me perseguirá para siempre. Tropecé en la oscuridad. Me estrellé contra una estantería y me rompí el protector de la mordedura por accidente. Lo escupí. Pisé algo afilado, pero seguí avanzando. La mujer de mediana edad estaba justo detrás de mí. Podía oír cómo las moscas se extendían por la habitación, como si buscaran más víctimas. Había un tramo de viejas escaleras de madera. Subí a duras penas, sintiendo que mi estómago intentaba escapar a través de mi pecho. Todo mi cuerpo se entregaba a la adrenalina, haciéndome sentir un frío glacial y un calor abrasador al mismo tiempo. Cuando llegué a lo alto de la escalera, el zumbido me consumió. Era tan fuerte y siempre presente que no podía pensar con claridad. Mientras mordía una mosca que intentaba meterse en mi boca, recordé las palabras de la abuela Lisa. Harán cualquier cosa para volver a ser humanos. No sé cómo me las arreglé para romper esa puerta. No dejé de golpearla, utilizando mi cuerpo como ariete. Me hice astillas y cortes por todo el brazo y el hombro, pero la vieja puerta de madera de la parte superior de la escalera cedió. Al hacerlo, la mujer de mediana edad me alcanzó. Los dos entramos a tientas en un comedor. Era antiguo, probablemente de principios de los años 30. Un simple jarrón de metal estaba encima de una mesa de comedor con un mantel tejido a mano. Al oír la masa de moscas que ascendía por las escaleras, agarré el mantel y cubrí con él la puerta rota. «¡Tenemos que cubrirla!», grité. «¡Encuentra algo! ¡Cualquier cosa!». Era un espectáculo tan extraño ver a esa mujer desnuda, que seguía luchando por quitarse la protección contra mordiscos. Hacía un chillido de pánico, como un animal herido. Con las manos aún atadas, empezó a revisar 2 cajones, buscando algo con lo que bloquear la puerta. Algunas moscas se colaban hasta que tapé el ojo de la cerradura con el pulgar. Pequeños arañazos intentaban pasar. El zumbido de las alas sonaba como un motor a reacción cuando intentaban meterse en mis oídos. Una y otra vez, conseguí sacudirlas para que se soltaran. Volvió con un brazo lleno de ropa húmeda y apolillada. Aún así, tuvimos suerte de que estuvieran húmedas. Si no, no se habrían pegado a la puerta con tanta facilidad. Después de unos segundos de pánico, utilizando todo lo que había en la habitación, habíamos conseguido atrancar la puerta, sellarla lo mejor que pudimos y matar a la mayoría de las moscas que habían pasado. Yo había aplastado no menos de 4 contra mi propia cara. Nos quedamos allí un rato, jadeando. Cuando le ayudé a quitarse el protector bucal, me di cuenta de que estaba helada. No podía apartar los ojos de la puerta y el zumbido seguía ahí. Todas esas pequeñas vidas, buscando hacer las cosas bien, cueste lo que cueste.
Nos ayudamos con las tiras de plástico. La mujer recogió del suelo un viejo vestido de verano beige. Le quedaba un poco grande, pero ya era algo. Yo encontré un viejo par de pantalones. Había algunas camisas, pero estaban demasiado rotas para dar algún tipo de calor. Ahora solo eran tela. ¿Estás bien?, jadeó. Sí, creo que sí. No he hecho nada. No debería estar aquí, gritó. No deberíamos. No creo que nadie deba. Había una puerta arqueada que conducía a una habitación adyacente. Inquieto, la insté a seguirme. Antes de cruzar la puerta, tuve una sensación abrumadora. Supe lo que había al otro lado de la puerta en cuanto puse la mano en el pomo. Era un estudio. 18 estanterías se alineaban en las paredes, lo suficientemente altas como para llegar al techo. Los suelos eran de madera vieja y estaban cubiertos de alfombras desiguales. Un gran escritorio de madera de cedro, con una máquina de escribir, cubierta de notas y primeros borradores. Ya había estado allí antes. Era tal y como lo recordaba. El estudio en la casa de las moscas, lleno de tonterías a medio escribir y sin ambición. Una habitación en la que los que no tienen talento ni inspiración podían luchar para ganarse unas monedas. Era tal y como la recordaba. La abuela solía decirme que el estudio era el lugar donde se guardaban todos los registros. Tu vida insatisfecha, una media página en algún libro olvidado. La mujer me empujó y se dirigió a la ventana. Cerré la puerta tras de mí y empecé a sellar los bordes y las cerraduras con el papel del suelo. No sería perfecto, pero nos daría algo de tiempo. Toda la casa era lo suficientemente vieja como para caerse a pedazos. Solo sería cuestión de tiempo para que las moscas encontraran algún agujero de ratón por el que seguirnos. No hay nada. Pantano, solo pantano, dijo mirando por la ventana. La casa de las moscas. No hay nada ahí fuera. ¿Qué? ¿Sabes dónde estamos? Cuando se acercó a mí, asentí con la cabeza. Creo que sí. Pero no puede ser. Pero lo es. ¡Oye! Chasqueó los dedos delante de mis ojos. Sus manos temblaban. ¡Concéntrate! ¿Dónde estamos? Es difícil de explicar, pero solo... Me llevé las manos a la cabeza, como si quisiera retener mis pensamientos. Este lugar era imposible. No podía ser lo que yo creía que era, y sin embargo, podía sentir mis pies desnudos contra el suelo de madera. No importaba si creía en ello o no. Seguía estando allí. A ver, hay una cocina. 2 puertas más abajo a la izquierda. No podemos ir allí. Ahí es donde desoban, dije. Como había dicho mi abuela, la comida vieja y podrida atraía a las moscas. De ahí salían. Cada vez que un alma de poca monta moría, allí surgía como parte del enjambre. Pensé en qué más había. Podríamos arriesgarnos en el pantano, pero parecía extenderse por kilómetros. Probablemente moriríamos congelados antes de que acabara el día. Creo que hay un ático, dije. También están los dormitorios, los baños y el pasillo. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó. ¿Cómo salimos? No tengo ni idea. Teníamos que comprobar los alrededores. La mujer miró por las ventanas del estudio, mientras yo me dirigía al pasillo adyacente. Había algunas moscas que se escapaban de la cocina, pero parecían desinteresadas en atacarme. En lugar de eso, se limitaban a merodear por los alrededores, buscando manchas de humedad en el húmedo papel de la pared. No había nada en el exterior, solo pantano. La única manera de llegar al segundo piso sería a través del pasillo, en el lado opuesto de la casa. Tendríamos que pasar por la cocina o el comedor, y ninguna de las dos opciones era posible.
Pero, ¿era eso o el pantano? Mis pies estaban congelados por el aire húmedo y frío, así que sabía que no llegaría muy lejos. Cuando volví al estudio, la mujer levantaba un dedo. Me quedé callado. Se oían pasos procedentes del comedor, pasos y un montón de zumbidos. Primero, pensé que el hombre que había visto podría haber sobrevivido al sótano, pero no podía ser. Había oído cómo las moscas se metían en sus pulmones. Estaba muerto. Le hice un gesto a la mujer para que se acercara. Nuestras opciones eran limitadas. De alguna manera, tendríamos que pasar por la cocina. Nos detuvimos en el pequeño pasillo que unía las dos habitaciones. Al cerrar la puerta del estudio, vi al hombre del sótano atravesar la puerta. El crujido de las bisagras quedó suspendido en el aire. Tenía los ojos negros y la boca abierta por la mordedura. Las moscas goteaban por todos los orificios como si fueran tuberías con fugas, y su estómago, hinchado, se movía como un saco de gusanos. Así de desesperadas estaban las moscas por sentirse humanas. Nos llevarían como un traje. Casi vomito, pero me echó para atrás, me agarró la cara con fuerza y me miró fijamente a los ojos. «Pon las cosas en orden», susurró. «¿Cómo pasamos por la cocina?» Me concentré. Intenté no pensar en que mis pulmones y mi estómago se llenaban de algo que se movía dentro de mí. No me convertiría en eso. «Todo allí está podrido», le susurré. Así que, si no lo estamos, destacaremos. ¿Qué significa eso? Tenemos que encajar, dije tragando con fuerza. Tenemos que apestar. Agarrando una barra de cortina rota de una ventana, nos asomamos a la cocina. No puedo ni empezar a explicar el hedor. No había manera de que pudiéramos pasar por allí sin enfermarnos. Teníamos que taparnos los ojos, los oídos, la boca, todo. Pero también teníamos que encajar. Con la barra de la cortina rota, la mujer consiguió arrastrar un salmón a medio comer fuera de la habitación. El pescado podrido tiene su lugar en la cocina escandinava, pero nada podría haberme preparado para ese olor. Era de naturaleza casi física, tan cálido que se podía tocar. La cosa se rompió en nuestras manos cuando empezamos a embadurnarnos. Al encontrar trozos de las cortinas rotas, los desgarré. Me puse algunos en la nariz, otros en la boca y otros en los oídos. Solo tenía que cerrar los ojos y mi cara sería impenetrable. Ofrecí los trozos restantes a mi compañera, que aceptó a regañadientes. Entramos en la cocina, manteniendo los ojos cerrados. Podía sentir a las moscas golpeándose contra mí. Ya no podía sentir las tablas del suelo. En su lugar, solo había carne blanda. Podía sentir la textura del pescado y las vísceras deslizándose entre mis dedos. Algo estalló, como un plástico de burbujas, y salpicó contra mis piernas. Me irritó la piel, pero mantuve la boca y los ojos cerrados, respirando lentamente por la nariz. Se sintió como una eternidad, vadeando esa habitación infernal. Picos y valles, los huesos se clavaban en mis pies, sangre caliente goteando del techo, dientes que sobresalían de las paredes cuando me apoyaba en ellas para mantener el equilibrio. Algo que se movía, articulaciones que me chasqueaban como una boca hambrienta. Al llegar al otro lado, me temblaban tanto las manos que no podía agarrar el pomo de la puerta. Cuando mi compañera me alcanzó, me empujó, abrió la puerta de un tirón y se desplomó en el pasillo del otro lado, cayendo al suelo. Cerré la puerta tras nosotros y tomé una bocanada de aire fresco. Me apoyé en la pared y me hundí en el suelo junto a ella. Estábamos literalmente metidos hasta las rodillas en la sangre. ¿Ahora qué?
Hay escaleras, dije. Hay muchas habitaciones arriba. ¿Y qué? ¿Cómo salimos? Tiene que haber algo. Tal vez podamos ver una salida. Tal vez haya algo que podamos usar. Pensé que conocías el lugar. No del todo, pero tenemos que intentarlo. Claro. Joder, vamos a intentarlo, dijo ella molesta. Las escaleras no estaban muy lejos. Mientras que la casa en sí estaba severamente dañada por el agua, las escaleras eran probablemente lo peor. Algunos tablones estaban tan blandos que pensé que los atravesaría. Si te pegabas a la pared y te agarrabas a la barandilla, podías ir subiendo poco a poco. Pero a mitad de camino, mi compañera atravesó la escalera. Consiguió agarrarse a la barandilla mientras yo estiraba la mano. Menos de un segundo después, pude ver al hombre lleno de moscas doblar la esquina. A estas alturas ya no quedaban ojos, solo moscas, una masa oscura. Nosotros tenemos que... Empecé, pero no me salieron las palabras. Tiré de mi compañera para que se pusiera a mi lado, mientras el hombre lleno de moscas nos miraba fijamente. Mi mente entró en una especie de bloqueo y descubrí que mis pensamientos se repetían. Esto no te va a pasar, esto no te va a pasar, esto no te pasará a ti. Fue un fuerte estruendo lo que finalmente me sacó de mis casillas, ya que mi compañera se estaba agarrando a la barandilla y rompiendo la escalera a propósito. Era tan blanda que su piel atravesó. ¡Vamos, patéala!, exigió. Así que pisé fuerte, frenéticamente. Cuando el hombre lleno de moscas empezó a subir las escaleras, la mitad inferior de la escalera se derrumbó. Cayó hacia adelante, con las moscas desparramándose por su cara al caer al suelo. La palidez de su cuerpo secuestrado brillaba en contraste con los tablones húmedos y oscuros de abajo. Mi compañera lo miró fijamente mientras se levantaba. ¡Déjanos en paz! ¡Solo vete a la mierda! ¡Vete! Los dos se miraron fijamente. La agarré del brazo, pero se apartó. ¿Me has oído? He dicho... De repente, hubo un golpe. Un gran globo negro de moscas le dio de lleno en la cara y casi perdió el equilibrio. Esta vez cuando la agarré, no dejé que se apartara. Cuando subimos a la fuerza a la planta superior, quedó claro que estaba empeorando rápidamente. Tosía gusanos y se rascaba constantemente los ojos. Parecían abultados y empezó a tener problemas para parpadear. Se apoyó en mí mientras explorábamos las habitaciones de arriba. Solo había dormitorios, baños y una escalera para el ático. Mientras las bajaba, puso su mano en mi hombro. «Ve», suspiró. Su boca comenzaba a hincharse. «Vete». Sacudí la cabeza. «No, vete». Me empujó hacia adelante y se quedó atrás. El mensaje era claro. Subí al ático solo. Estaba vacío. Un agujero en el techo dejaba entrar un solo rayo de luz, pero el resto del piso estaba simplemente vacío. Un par de cortinas bien cuidadas colgaban de una ventana redonda al final de la habitación. Pero eso era todo. En el piso de abajo pude oír cómo se degradaba gradualmente. El llanto y los gritos finalmente cesaron, solo para ser reemplazados por el zumbido. Podía oír a las moscas filtrándose por el suelo. Tenía que hacer algo, o yo sería el siguiente. No había nada afuera, solo más pantano. Intenté tragarme esa sensación de miedo, pero solo empeoró. Reuní el poco valor que me quedaba. Bajé las cortinas. Me até una bolsa improvisada en la cabeza para que no se me metiera ninguna mosca en la cara si me quedaba dormido. Me escondí en un rincón de la habitación, donde podía sentir el agua que goteaba de un agujero en el techo.
Y así comenzaron los 4 días más largos de mi vida. Me quedé en ese ático, rodeado de un enjambre de moscas. Conseguí sacar gotas de agua de aquel agujero del techo, pero eso fue todo. Podía oír a mi antigua compañera y al hombre lleno de moscas, pisando fuerte en el piso de abajo, juntos, buscando la forma de llegar a mí. Por suerte, no eran tan listos. Me imagino que el hombre lleno de moscas ni siquiera intentó abrir la puerta del estudio, sino que la derribó. Es difícil de describir lo que este tipo de amenaza y aislamiento te hace. Estás tan atrapado en tu mente que dejas de oír el zumbido y empiezas a convencerte de que no es real. Te inventas imágenes vívidas de dónde estás realmente en tu mente y empiezas a imaginar que las gotas de agua tienen un sabor diferente. El hambre pasó de ser una molestia a ser un dolor. Al 4.º día temblaba como una hoja. El ático era bastante cálido y tenía algunos retazos de tela que me envolvían como una manta. Aún así estaba helado, hambriento y deshidratado. Y eso era solo mi cuerpo. Me pareció imaginar un coche. Podía oír un motor. Forcé mi cuerpo para ponerme de pie mientras escuchaba de nuevo. Había algo ahí fuera, sonidos que no imaginaba. Ahora había menos moscas, así que miré a través de mi bolsa cortina. Había tanta luz que me ardían los ojos, pero los vi. Una gran furgoneta blanca y a unos hombres enmascarados obligando a la gente a entrar en el sótano. Y afuera, en el pantano, una niebla espesa. Eso era nuevo. Los enmascarados tiraron a 4 personas allá abajo. Uno de ellos luchó y recibió un disparo en la pierna. El sonido fue tan fuerte, tan distinto, que debió ser real. Nunca había oído un disparo de ese tipo. Empezaron a gritar cuando la puerta del sótano se cerró tras ellos. Cuando los hombres armados se volvieron a subir a la furgoneta y se alejaron, me di cuenta de algo. Había un muerto en nuestra furgoneta, y ese cadáver estaba tirado en el pantano. La furgoneta casi lo había atropellado, haciendo que se moviera un poco en la hierba húmeda. ¿Cómo no había pensado en eso? El cadáver estaba completamente vestido, con zapatos y todo. Eso podría darme algo de tiempo si tuviera que huir. Arrancando mi bolsa improvisada, bajé a trompicones la escalera del ático. Me quité las moscas de encima y me limité a huir de las zancadas de mi antigua compañera que venía a reclamar mi vida. Tenía que dejar de pensar. Tuve que ignorar mi instinto de gritar. Me limité a contener la respiración. Me quité las moscas de las orejas y la nariz y seguí adelante. Me caí por la escalera. Me torcí el tobillo izquierdo y pisé un clavo. Aún así, seguí adelante. Me apresuré a pasar junto al hombre lleno de moscas que salía del estudio. Pasé por la cocina, pasé por el pasillo y salí por la ventana trasera. Cuando mi maltrecho cuerpo chocó con la hierba húmeda del exterior, jadeé en busca de aire. Había un zumbido, pero no eran moscas, solo algunos mosquitos. Gracias a Dios. Avancé cojeando, paso a paso. El suelo estaba parcialmente congelado y empecé a perder la sensibilidad de los dedos de los pies. Al llegar al cadáver, actué por un instinto desenfrenado. No me importó que sus zapatos fueran demasiado pequeños, ni que me hiciera daño en los dedos de los pies al forzarlos. No me importó que su chaqueta no me rodeara del todo. Solo necesitaba capas, algo. Pero me estaban siguiendo. Mi antigua compañera y el hombre lleno de moscas me seguían fuera de la casa, uno al lado del otro, como una pareja salida de una pesadilla. Barrigas extendidas como globos, su piel convertida en cuero. Las moscas se arrastraban por dientes rechinantes y amarillos. Venían por mí, y con mi cuerpo tan magullado como estaba, me estaban ganando. Por favor,
La niebla era cada vez más espesa. Se estaban acercando. El zumbido a mi alrededor se hizo más fuerte. La niebla era tan espesa que no podía ver un tronco delante de mí, y tropecé. Me raspé la mano con una roca y mi pie torcido no me permitió levantarme sin luchar. Vi las sombras de mis atacantes que se cernían sobre mí mientras me arrastraba hacia adelante, centímetro a centímetro, intentando desesperadamente escapar. Imaginé más sombras saliendo de la niebla para unirse a ellos en el festín que se avecinaba. Por favor, por favor. Seguí suplicando. Ya casi estaban sobre mí. Una mano me agarró el tobillo, pero la aparté de un puntapié. Unos cuantos empujones más. Eso es todo lo que tenía en mí. Entonces la niebla comenzó a aclararse. Mirando detrás de mí, se detuvieron. Habían llegado a su límite. Caminé a ciegas durante otras 5 horas. Al llegar a una pequeña carretera me recogió un anciano que paseaba a su perro. Me llevaron a un hospital. La policía me interrogó y me trató por mis heridas. Les conté exactamente lo que había pasado, pero pensaron que estaba delirando. Estar retenido como lo estuve durante 4 días puede hacer eso, pero sé lo que vi y experimenté. Incluso describí al hombre lleno de moscas y a mi compañera perdida. Efectivamente, había una mujer que coincidía con esa descripción y que había sido denunciada como desaparecida, pero no había forma de confirmar que fuera ella. No pude reconocerla en las fotos. Ahora, seguro lo que te estás preguntando: ¿cómo es que conozco la casa de las moscas? Bueno, desde entonces lo he investigado. A mi madre le cuesta creer esta historia y ni siquiera sabe de qué estoy hablando, pero resulta que sí tengo un historial. Cuando era niño, me perdí en el bosque mientras mis padres me llevaban a recoger setas. Me adentré en la niebla y estuve fuera 2 días enteros. Cuando por fin me encontraron, estaba balbuceando una casa rota, llena de moscas y de gente. Estaba deshidratado, hambriento y sangrando. Mi madre, temiendo que hubiera sufrido algún tipo de abuso, trató de hacerme olvidar todo el asunto. Mi abuela tuvo una idea. Se le ocurrió que en lugar de intentar averiguar el horror de lo que realmente había pasado, pensó en dar rienda suelta a mis tonterías incoherentes. Hizo una historia de ello, algo que me hiciera creer que todo era un cuento de hadas de pesadilla inventado. Así que supongo que me conté esta historia a mí mismo, en cierto modo, a través de mi abuela. La casa de las moscas fue real todo el tiempo. Esta era la segunda vez que sobreviví a ella. Ahora quiero que te preguntes algo, y que lo pienses detenidamente. ¿Sobrevivirías a la casa de las moscas? Recuerden que